Hi, welcome back. Hola, bienvenidos de vuelta. All right. I'm super Muy excited bien, today estoy because muy we get to emocionado el start día de hoy porque vamos a iniciar, talking about emptiness more vamos a directly. empezar a hablar un poquito más directamente sobre la vacuidad. And we've now, we've spent the last year, I was doing some analysis Estuve yesterday, haciendo 2 análisis el days día ago de about ayer de lo que hemos estado viendo how en el much último año, material we're covering. de cuánto material realmente estamos And cubriendo. we're covering about, Y estamos cubriendo, in the English translation, we're covering about a page a day, en a la little traducción en over inglés, a como una page, página less, por día, una sometimes página more, un poquito sometimes más de less. una página por clase, un poquito a And veces so it's más going to o menos. take us a Y nos long va a time to tomar go through mucho all of this. tiempo It will speed el up, I ver promise. el ver a través de todo esto, pero vamos a empezar Um, but it a doesn't really acelerar matter en because the algún whole punto. point of Lam Rim is Pero en to realidad no importa, porque en spend the realidad time el punto reviewing all the del steps on the LangRim path, es el hecho de estar right? reviendo And y one resumiendo of the y cool things we talked about todos in los a Series caminos, 13 todos los class pasos about en an el hour camino. ago Y justo cuando estábamos en la is clase hace that una hora, there's this concept of es que está este we concepto were talking about contradictions, and don't worry de about the contradicciones. details. Y no We se were talking preocupen por about los detalles. contradictions, and we were talking Estábamos about hablando de things that contradicciones are y veíamos cosas diametrically opposed to each que other. son diametricalmente opuestas una de la otra. And what that means is that Y lo que eso significa one thing es que una cosa has the power to push another tiene el thing out, poder de aventar otra, a empujar a otra, meaning one thing refiriéndote has a que una cosa, one object has the un objeto, capacity to tiene push la another capacidad object out of its de path. aventar a otro objeto fuera de su Like camino. Sí, sí, como, if you sit next to a really big person, como si te sientas al lado de una persona muy I grande. was thinking like a football Yo player, pensaba, ¿no? like Como an un American jugador de football player. fútbol, como de jugador Those de fútbol guys are americano. Esas huge. personas son, esos cuates son muy grandes y So son muy enormes. like they push you out of the way. They're Ellos so te big they don't even empujan. see you. De hecho, están tan grandes que ni siquiera te ven, ¿verdad? It's kind of like that. Es más o menos como eso. And so the idea is that Entonces la idea there's certain es behaviors that we have, que tenemos ciertas actitudes que like negative tenemos emotions, como and then there's the emociones antidotes negativas to those y luego negative tenemos los emotions. antídotos para esas emociones. And those antidotes push Y esos antídotos empujan the other one out of the way. al otro So the fuera other del one can't camino. be there anymore. Entonces el otro no puede estar ahí. And so it's like if you can push it out of Entonces the es como way, si lo puedes empujar so de tu what camino. kinds of things that we Entonces, want to ¿qué push tipo out de of the way? cosas, qué son ese I tipo don't de cosas know, que queremos our sacar de wrong nuestros views of caminos? emptiness, Tal vez nuestras visiones our wrong incorrectas sobre views of how the vacuidad, world works, o tal vez our nuestras own visiones negative incorrectas de cómo emotions, funciona el mundo, o de like nuestras all of those mismas things we afecciones want to negativas. push Todas esas out, cosas las like queremos como empujar, send away, right? And sacarlas. so these two objects can't live at the same Así que time estos dos in objetos no someone's pueden perception. vivir al mismo tiempo en una percepción de alguien. And so these two objects, right? This is Entonces, what we're estos dos studying in objetos es lo que Angels estamos Against the Angel, estudiando if you've been coming to those en classes, el ángel, or el Geshe-la's debate al classes, demonio, si han estado yendo a esas is clases de that Geshe. there's two states of mind that Es que cannot hay dos estadios coexist de at la the same mente que time, no pueden coexistir al mismo tiempo, right? The state of mind ¿sí? El of the estadio de la devil, mente the one that del thinks diablo, things are out there by themselves on el their que own, dice que las cosas están ahí por sí mismas, that have some kind of self nature que tienen independent of me. una naturaleza propia independientemente de mí. And then there's Y the luego angel, and the angel's point están of view is la del ángel. Y el punto de vista del ángel cannot coexist, because if you have the angel's point of view no pueden and coexistir, porque si tienes el understand punto de vista del where ángel, things are coming entonces from, you comprendes de can't dónde have vienen both las points of view cosas. together. They're No puedes diametrically opposed tener to each other. los dos puntos de So we're just vista al kind of mismo pushing tiempo, the son old idea diametricalmente out, opuestos. Entonces estás right? empujando And if you've completamente ever toda la had idea kind of afuera. these, Y si alguna vez has I've been tenido, in classes where I'm like, oh no my sé, yo he God, I estado en so clases en las que understand digo, emptiness. ay, entiendo I perfectamente get la it. vacuidad, ya la And entendí. then I walk out the Y door luego and de it like, repente salgo de la puerta y digo, uy, kind of fades.
como que se me desvanece la idea And I try to explain it to someone and I'm y like, trato de explicárselo a alguien y me quedo así yeah, como, let's just drink this coffee in vamos, silence. mejor 'Cause vamos I a tomar can't sit here un with that. café en I silencio can't porque no express puedo what ni I siquiera expresar experience, lo and que acabo de frankly, I can't experimentar. even remember it. Y francamente ni Because siquiera the me puedo other idea acordar, pushed its way through. porque The la otra ignorance idea came ya back and entró, pushed the la other ignorancia idea regresó out. y volvió a sacar esa idea de la fuerza o del espacio. That's what I was thinking about in the last half hour, like how to Eso es lo que describe it estaba, if you were in the eh, ACI 13 class. eso estaba tratando de pensar en cómo poderles explicar, explicarles un poquito mejor esta idea si es que estuvieron en el curso número 3. So what we're doing now, Así que lo que hacemos now that ahora, we've studied meditation. So let me just give a little background a así bit. que bueno, si estamos This estudiando is the meditación, end vamos a ir un of poco más atrás. Prabhupada Lam Rim. This is Este the es end el of after final, we've gone through every step. después de que fue por todos los pasos Pavonka, He's de los explained pasos en el all the things Amrim, we need to know. explicó Then todas he las teaches cosas que debemos de meditation. saber, And then he luego enseña teaches meditación wisdom. y enseña And he sabiduría, teaches them as they're the last two y las perfections. enseña como las dos And perfecciones. so he's taught everything else. And then Entonces, enseñó he's todo lo finishing demás his last 2 days on the last two perfections. y está terminando los Meditation últimos días en las últimas dos and perfecciones, que wisdom. son meditación y sabiduría. And what we're doing Y lo que is, estamos haciendo so then es, typically once you bueno, learn all y that, then you go típicamente cuando back ya aprendes and then todo you esto, meditate on vuelves the hacia Lam Rim. atrás, You go back to entonces learn all the meditas steps. sobre el Lamrim y And empiezas a so meditar en what todos we're los doing pasos en el camino. first, Y entonces lo que haremos someone wants to inicialmente say o hi. primeramente, ¿alguien quiere saludar? She's in a little needy right now. Está un poquito She just necesitada wants a ahora, hug. necesita abrazos, necesita un abrazo. What we're doing first is we're learning Así que how lo to que haremos meditate. primero es cómo meditar, So ¿sí? when we go through the Lam Rim, when Entonces, we actually go through it, you're going to mientras have your vamos en el tool. Lamrim, van a tener todas las Right. herramientas que You're going to necesitan. know exactly what to do. Van a saber When we get through exactamente qué each deben de step on hacer cuando karma, vayan a get through través each de step on todos los pasos del karma, death meditation, la meditación de la and muerte, even por when we get to the ejemplo, other perfections eventually, inclusive cuando lleguemos eventualmente a las demás perfecciones, ¿sí? we're then going to know how to navigate. Ahí entonces vamos a saber cómo But then we're doing navegarlas. something else. Is we're going to be like, well, look, Pero luego vamos a hacer algo let's diferente. Vamos a infuse decir, even the mira, lower vamos a tracks of hacer the una Lam fusión Rim, the desde paths that are los shared by caminos everybody, más with empathy. pequeños, los más, Like, let's los not que waste our se time. comparten con Like todos, basically what y we're vamos a doing, combinarlos and con this is the way I vacuidad. was No hay taught que to me. perder el tiempo. Así es como a We're mí not se going me to waste our fue time enseñado. with No vamos a wrong perder el views of tiempo emptiness con while we're visiones moving through incorrectas the de Lam Rim. vacuidad mientras vamos a través del Amrim. The Lam Rim also helps you build your El view of Amrim también emptiness and te helps you ayuda solidify a it too, construir actually. tu visión de vacuidad y And la helps you understand solidifica what's y te ayuda a comprender wrong with your qué idea es and how lo que está mal en tus diametrically opposed ideas, ideas lo que will está push diametricalmente those wrong ideas opuesto out. y que va a aventar esas malas ideas But the fuera next del espacio. year or so, maybe a Pero year el and a siguiente half, año, año y we're going to be medio going más o through all menos, those ideas of vamos emptiness. a ver What is todas it? esas What is ideas de it not? vacuidad, qué es y qué no And es. how? And then we're always going to be Y trying to luego bring it siempre back vamos a to estar like tratando de traerla de meditate. You vuelta, got to meditate on these ideas. a meditar en Like estas work ideas, them out in your head. Work them like trabajarlas en tu why cabeza, do we talk about trabajarlas. it this way? ¿Por Why qué are lo we doing hablamos this? Why así? are we ¿Por qué doing that? estamos haciendo esto? ¿Por qué hacemos lo otro? You know, and then it'll Y seep luego into you. se te va como a enraizar. I was with JB yesterday, and Ayer estuve con JB he's gonna get me one of these y él me va a super conseguir una fancy de estas tea como infuser machines infusión, el que hace infusiones de té that súper somehow you put the elegante. tea in and it Alguien pone el spins té around encima the water y le as da you're, vueltas y it's dando like a, círculos. you know, as you're pouring the water Y in, mientras it colocas gently el agua spins dentro, the tea leaves around in a certain way so the water el is té se va infusing y entonces all el agua angles se of the tea infusiona leaves. en todos los ángulos de las And hojas del té. it's like that. Y es You have to do that in así. your meditation. You got to be, Tienes que hacer you have to eso be en tu the meditación. $1,000 green tea from Kyoto. Okay. Tienes que ser el infusionador de té de And then you have to cientos de dólares get in en la meditation and meditación. Y tienes just que entrar a la meditación be y in it and y be like, estar why are dentro we de doing ella this? Why? y decir, ¿por qué The estamos why, haciendo the esto? why becomes El very por qué clear. se convierte Over time, the en lo why más gets clearer and claro. clearer. How about that? Mientras el tiempo sucede, mientras el tiempo pasa, la So claridad that's se what hace we're cada doing now. vez We've más learned how to obvia. meditate, and I hope that you're all Entonces, meditating. vamos eso es lo que vamos a aprender. Espero que todos estén meditando.
cameras turned off. I don't know. Se apagaron las cámaras, no sé. And then we're going to start working on these ideas of emptiness. Y luego Putting vamos those ideas of a emptiness trabajar en estas into ideas de our vacuidad meditations. dentro de So here nuestras we go. Let's get meditaciones. started. Así que vamos a iniciar. Emptiness chapter, projection. There we La go. vacuidad, All right. capítulo de la vacuidad. Aquí va la So proyección. I took some text Así from que earlier. And me I traje should textos have de brought the Tibetan, but antes I didn't. para el, y pensé en traer el tibetano, pero no lo At the traje. very beginning of the Pero al meditation inicio de chapter, la del capítulo de la meditación, Pabonka Rinpoche says, Pabonka okay, Rinpoche the dice, next two miren, perfections are gonna, the las, rest of the las book is going sigui- to proceed in todo two el parts. libro Vinny se first va a dividir says en dos partes. Y primero dice, how to train yourself in cómo entrenarte quietude in shamatha, en la which is quietud the essence of shamatha, single pointed que es meditation, la esencia de la and then how to train concentración yourself in unipuntual, insight, which is the essence of wisdom. y cómo So adentrarte en lo meditation here interno, en la is esencia de la sabiduría. the fifth perfection. Entonces aquí es la quinta perfección, Wisdom is the sixth perfection. sabiduría es la sexta So we're using perfección. these two words, quietude and insight. Entonces, Shamatha quietud, and vipassana. Shine and shamatha y Lacton. vipassana, shine y lacton. And these are the last two parts. And so now Y estas son las we're dos in últimas part one of the partes. last Entonces year. ya hicimos la Very, primera very well. parte. Muy bien. And now we're going to do part two. So Y ahora that's where vamos a we hacer are in the la text. segunda parte. Así que ahí vamos en Why el do I put that texto. in the translation? ¿Por qué lo puse en la traducción? Mike Hoffman, explain to me why I put something from the text that happened a year ¿Por ago. qué puse algo del texto que sucedió hace un año? Because it doesn't mention it around where this Porque text no is lo printed. menciona If donde you didn't put este this in, we would have documento no está idea the impreso. context or what it's Entonces, si talking lo about. hubiésemos colocado o Exactly, observado el because día de hoy, no all hubiéramos the sabido de whole dónde viene text el says is antecedente, Nipa. porque todo lo que dice el texto es Okay. nipa. All it says is number two. Todo lo que dice es It número doesn't 2. explain what number two Ni is. siquiera It explica lo doesn't que es el give you número any 2. kind of context. No te da ningún contexto. You know, well, actually it does. It says shared no Bueno, de electron, hecho, like sí. the insight. Te It da does como... actually explain what it says, De hecho, sí te but it doesn't explica, explain where it came from. pero no te explica de dónde But viene. that's why we put that there, just so we can, in the outline, know what Eso we're doing, solamente right? es como para saber en la línea en dónde estamos So, who's específicamente gonna get y no the perdernos. karma Así que of ¿quién tendrá el reading karma de leer this first opening line of the wisdom esta chapter? primer How about since línea you started talking, introductoria Mike, sobre vacuidad? A why ver don't si, you read the ¿qué te parece? opening Como empezaste a lines? hablar, tú vas a iniciar. Thank you. Nipa Sherab Ki Ngowo Laktong La Lo Sula Sum Gangsaki Dakmet Tenlam Bepa Chuki Dakmet Tanlan Bepa Dele Laktong Kitsula. Nice. Muy bien. Okay. All right. So the second Ahora, part, as I said, the second part la here. segunda parte, como dije, So aquí. we have the wisdom, Así que tenemos la of sabiduría the de essence, la essence esencia, of wisdom, la esencia de la sabiduría. Laktong Vipassana. Okay. That's one of that's the Vipassana is the Sanskrit. Laktong is the Aquí es el Tibetan. sánscrito y aquí es el And tibetano. we're translating this as insight. Lo que estamos tratando de dar es este conocimiento, de compartirles And how to eh, train yourself. la definición y de cómo educate yourself, entrenarse a how to ustedes mismos, cómo educarse a ustedes mismos, be trained, I guess. ser How entrenado, do- ¿sí? So the second part is how we're gonna understand the essence of wisdom. La segunda parte es entender cómo vamos a Which is comprender la And it esencia de la has, sabiduría, que this es Vipassana. presentation has Y en three esta parts, three presentación tiene 3 sections. partes. Right, the first one is Kangsaki Dakme, which means let's see here. Lo que significa, vamos a ver aquí, We're establishing, so Tenla Bepa Estamos- means to establish or esto set significa forth. establecer o colocar, This is what we're gonna enraizar. do. Right. Esto es lo We're que going vamos a to hacer. discuss Vamos a discutir the lack of any self-nature la to ausencia de una concept. propia naturaleza So the first thing we're gonna de talk una about is persona, este concepto. the emptiness of Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es okay, the la self-nature vacuidad of the people. de las personas, la The next thing we're going to naturaleza establish, propia de las Tenla Bepa, personas.
Lo próximo que vamos a is establecer the lack of es self nature to la ausencia de la naturaleza or of things. de las cosas, la naturaleza So autoexistente de these las cosas. two types Así que estos dos tipos of self natures, lack de, of au- self nature. de falta And de that lack of naturaleza self nature propia to things and the lack of de self cosas nature y la to falta, la to ausencia persons. de la falta de la naturaleza de And personas, then the third thing we're going to de do la naturaleza propia, perdón, de las personas. from there, Y entonces after lo we do vamos a, those two de things, ahí partimos después de hacer esas dos we're going to cosas, talk about the method to develop insight. vamos a We're going to talk hablar about sobre el how método to de actually cómo get obtener insight. este conocimiento. So, Así you see my que, notes? ¿ven mis notas? Someone said we see your notes. No? Alguien dijo que no ven mis notas. No. Okay. Muy bien. Yeah, because you saw that because you thought that's fine. I see. Okay. All right. Muy bien. So here we are, 3 steps. The emptiness to the Así people, que 3 pasos, the vacuidad lack de of las self-nature to cosas, people, lack of ausencia de self-nature la to naturaleza things, propia de and cosas, how do we de actually develop personas insight. y cómo desarrollarlo, So, desarrollar este question. conocimiento. Así que, I pregunta. have a $100 question. We're going to start this next Tengo una section with a pregunta $100 question. de $100. Voy a iniciar esta sesión con una Is pregunta there de something $100. wrong? ¿Hay algo mal? Is there something in there that feels wrong to you ¿Hay algo ahí or off? dentro que ustedes no les We're checan o going to les establish suena first que the está mal? emptiness of Primero vamos a establecer la the lack of vacuidad self-nature to de la people, ausencia the de la lack of naturaleza propia de self-nature las to things, personas, and then we're la going to ausencia de la develop naturaleza insight. propia de las cosas y luego vamos a Does something desarrollar feel, for those of you who've conocimiento. studied for a while, Para is there anything that aquellos seems que han odd? estudiado, Odd. Maybe wrong is not the right word, but odd. algo que no les cheque. No que esté mal necesariamente, pero While algo you're que no les thinking. esté cuadrando. Mientras piensan. Cancel the bet. Vamos a Sorry. cancelar la apuesta. What were you going to say? Perdón, It's ¿qué ibas a decir? negative thing. It's empty. How we can something like Como las cosas perceive if it's son, existing. están This vacías, way. ¿cómo es que podemos percibirla? Nope. No? La existencia de ellas. No, eso no es. Mike Hoffman, can you? I think Mike you just got the right Creo que answer. Can you Mike, explain creo it que for a second? lo obtuviste bien. ¿Puedes explicarte? It's kind of saying what Roxana was saying, that like we should study Creo que emptiness. We should primero study se debe, insight first, primero debemos and de then we estudiar can primero examine el the conocimiento y emptiness luego of people and the examinar la emptiness of things. vacuidad But if de we las don't personas y de las understand cosas, pero si no emptiness, comprendemos how would we la vacuidad en sí apply it to misma, anything? ¿cómo la vamos a aplicar a algo? No. No, esa no es. It's no. That's a really good idea, but no. Es una muy buena idea, pero no es eso. Francisco, you almost have it. Do you wanna Francisco, explain it? ¿tú casi lo tienes? That we usually go first to Que the wisdom primero insight nos vamos and primero como a la theoretical- sabiduría, theoretically, al conocimiento a la and teórico, we start like applying to para objects, empezar a how aplicarlo they en perceive it, objetos, and then we de start cómo son applying to percibidos y luego lo people. aplicamos para las Mm. personas. No. No. You guys are all so close, but no. Todos están cerca, pero no. What I wanted you to say, Lo que quería que ustedes when dijeran, when you start teaching emptiness, cuando empiezas a enseñar do vacuidad, you teach emptiness about the lack of self-nature to things, or you talk about ¿enseñas la the ausencia lack of self-nature to de people? la naturaleza propia de las cosas o la ausencia de la naturaleza propia de las personas? Things. De cosas, sí. Pen. La What's pluma. this? ¿Qué es eso? It's a pen. Es una pluma. If Hendrix comes in Si Henrix viene and I go, hey buddy, what's this? What does he y yo do? le digo, hey, ¿qué onda? Puts it in ¿Qué his hace? Pues mouth lo pone en su boca and then eats it. y se lo right? come, ¿sí? And not only does he chew it, he just No rips it apart. That's how solamente Hendrix lo is. mastica, también lo destruye. Así sería So we Henrix. first start with the emptiness of Entonces things, primero iniciamos because con la that vacuidad de las seems cosas, like it's easier. porque parecería ser que es más sencillo. And then we go on to the emptiness of
people. Y luego nos vamos a la vacuidad de las personas. And then we go on, and Y then luego, I think we're just missing the point of number creo three. que nos, The se nos point of number está three is olvidando how do el you punto actually número develop insight? Meaning 3 de cómo efectivamente cómo es insight, que the essence podemos of insight is conseguir wisdom, el but conocimiento. insight La is esencia de la actually seeing things sabiduría directly. es el conocimiento, pero So, es en verdad también and el then put comprender la insight on vacuidad. play. Y But there entonces seems es to be decirlo something tal cual odd así, going pero on, ahí and I hay think we algo should raro think y about creo it. que lo que tenemos tenemos que pensar en esto que Pavanka está Rinpoche extraño. starting with the emptiness of Pavanka people and then Rinpoche established empezó emptiness of things. con la vacuidad de las personas, luego de las Pedagogically, it cosas, cuando seems like it's easier to pedagógicamente understand the emptiness of things parecería first, que es mejor primero comprender la outer vacuidad de las obvious, cosas, and then begin to primero de apply it cosas to y luego yourself lo podemos aplicar a uno mismo como afterwards. personas después. So Así que just think about it. pensemos en Like, ello, and this is how pensemos. we need to read these things. Y Like, así es como tenemos que leer I estas mean, of course, cosas. if you're brand new to it, you would Claro never que have si eres thought that because it's all nuevo en brand new. ello, pues It's no hubieras nothing. pensado en esto porque es completamente But as nuevo we, para you ti. know, Pero if you've gone through the Lam Rim several times, sí and has you've ido al been to Lamrim a varias gazillion veces, classes, has ido como a muchas and you've clases, heard the pen a quadrillion, zillion, billions, y has right? That's a oído lot, you know, every class you hear about the pen. cada clase, estás escuchando sobre la pluma. Then Entonces you start wondering, like, well, why is this te person doing it preguntas, this ¿por way? qué esta persona lo hace Like, así? what benefit? If ¿Qué I've heard this a million beneficio? times, like when someone Y lo he pulls up the escuchado pen, miles de like, veces what's this? cuando I'm like, alguien saca what la am I pluma having y for lunch? estás Right? pensando en qué voy a I'm tener done. de I checked comida, out. My mind's like, hmm. de snack. Ya estoy Actually, my mind frito, o doesn't. sea, mi I mente. find this is what De hecho, pedagogically, this is what you eso es lo do. que You look pedagógicamente for, haces. if you're interested, of course. If Si you're not estás interesado, si no, si no lo entiendes, no pasa nada, pero si te you look for interesa, why. Like, what else is going buscas on? los How por is the qué. teacher ¿Qué teaching más me? está What sucediendo? ¿Qué in what está ways am I enseñando el still stuck maestro? in ¿En qué formas aún sigo atorado en Oh, la I'm autoexistencia? annoyed that someone else is teaching me the pen again. Tal vez que estoy enojado en el hecho de que alguien más Clearly, me you está still have volviendo a negative enseñar la emotions, pluma. dummy. Entonces, claramente, pues todavía tienes Do you think aflicciones you're free of negative negativas. emotions if you're ¿Crees que ya irritated in a class? salvaste si te estás molestando en una clase? But then you start looking like, oh, well, what the hell's Pero luego going on? empiezas You know, a buscar so como then ahí then I'm qué es lo que using está AOL's sucediendo. Y luego database ya on their website uso and looking for things. inteligencia artificial para Like buscar last night, we were cosas. doing Por ejemplo, ayer en la noche channel estábamos theory, and I was like, oh my God, haciendo it's Choni teoría Lama. de Like I didn't even Choni realize we were Lama. learning, and I was like, I didn't know Choni Lama wrote about Yo no the sabía que subtle Choni side. Lama había hablado And so acerca del I'm cuerpo like, sutil. I'm in the database, you Y know, entonces estaba yo ahí buscando, because the investigando, content of the navegando, class I knew porque already, el contenido de la clase ya lo but I was sabía. like, oh, this is Pero interesting, and I dije, found that oye, Choni esto Lama está has a interesante y encontré que 50-page Choni book Lama on tiene un libro channels. de 50 Geshe-la páginas mentioned it en canales y Geshe-la lo 5 years ago in a mencionó Lam Rim, hace 5 años en un and it was Lamrim all of a sudden it popped out, right? y de repente me And surgió he la only idea translated part of it. He didn't y, translate the whole thing. So solamente se you había got to ask traducido una yourself parte. questions like Entonces why? se debe uno de empezar a preguntar Why would preguntas we como do el por people qué. first? ¿Por qué primero One arrancamos of the en la things in the vacuidad de chat la persona? is interesting. Que es interesante lo que When you estamos see viendo aquí en el emptiness chat. direct, Cuando this is ves an la vacuidad interesting directamente o se percibe la vacuidad hypothesis, directamente, right? eso es una hipótesis When you see emptiness interesante. directly, Cuando percibes la vacuidad for the first time, directamente you see por the la primera emptiness of vez, your mind, the tienes que, emptiness of you. en realidad, That's primero the ves tu emptiness you see propia first, vacuidad, ves la vacuidad de tu mente en inicio. right? So maybe there's something there. Entonces, tal vez ahí está la clave. Or maybe you're not interested at all and you're wondering why Tim's even asking this question. And O tal that's vez no te your interesa season, not mine. y no te interesa y no entiendes por qué estoy haciendo estas Next- preguntas. Pero bueno, next esas son line. tus semillas, no And las mías. By next class, I Y won't have bueno, verse por la numbers in this. I siguiente, didn't put verse numbers in yet. perdón, por la siguiente clase voy a tener los So I was siguientes trying to figure out how I versos. was going to do it. Todavía estoy tratando de averiguar cómo le voy a Here we hacer. go. All right, next line. Bueno, Who la wants siguiente to- línea. ¿Quién quiere ser? Laura, are you translating? Laura, ¿estás traduciendo? Let's see, where did you go? ¿A dónde te fuiste? Nampu Muy bien. Nampulani Nyamchak Nam Pata Puikyong Tul Tang Jetop Gyumalta Puikyong Tsulo. Nice. Muy bien. All right, so the first part of every book is
is La the primera outline. parte de cada libro es So the como el first inicio. section, La what's the primera first sección, section? ¿cuál es la The primera first sección? section is La primera sección the es lack of self. We're going to establish the lack ausencia of self nature of de people. la autonaturaleza o naturaleza propia de las The personas. first section has La primera parts. sección tiene dos Yay. partes. Sí, And these commas, these shades help mark y off estas the comas me ayudan a lines for you. marcar como las líneas para ustedes. So the first part is Así que la primera parte es Kyungsu. How to cultivate, how Cómo to cultivar, develop, how to cómo desarrollar, namshak, which is balanced cómo meditation, desarrollar deep state of samadhi, meditation. los estadios de How to meditación muy develop this profundos. Cómo deep state of desarrollar este estadio meditation, which is de like meditación que es como, namka. Namka can mean sky, it can que mean empty significa space. cielo, espacio vacío. Okay. So there's something here about how to cultivate a Aquí, deep entonces type aquí of hay algo meditation, sobre cómo cultivar un estadio de which meditación is muy like empty profundo, space. que es como un espacio secondly, profundo, y de segunda manera, o en segundo grado, J-Tob is after your meditation, after your después de deep tu state of meditación, después de tu estadio profundo de you're meditación, going to develop vas a desarrollar see all cómo things poder ver todas like las a cosas like an illusion. como una ilusión. See how everything is like an illusion. So after your Ver meditation, cómo todas las cosas son you've una, been son in a una deep ilusión. meditation. Entonces ver cómo después de tu meditación, Right. en dónde se So encuentra el interesting, estado right? de He's la starting his mente. Así emptiness que chapter by saying, este capítulo de vacuidad inicia diciendo, how do we get into a deep state of meditation? ¿cómo podemos llegar a un Right. estado de meditación profundo? Which somehow this has to Que this desde un lugar relates to the se relaciona lack of a self or a lack of en la self ausencia nature de to sí people. mismo o de naturaleza propia de las personas. You see, ¿Sí? so now we're like all of a sudden Entonces connecting ahora de these repente ideas estamos together. conectando todas estas ideas en conjunto. And there's something going on here that Y hay algo que está I need sucediendo to aquí ask the que boss yo about, debería de preguntarle al jefe al respecto. and it has to do with J-Tob. Y tiene que Does ver anyone con, recognize that expression? ¿alguien reconoce esta expresión de la que acabo de mencionar? Which means after the meditation. ¿Qué significa después de la meditación? Does anyone recognize yes, aftermath, J-Tob Yeshe? Okay. Which is the Tibetan name En for el tibetano es el nombre what happens para after you see emptiness qué directly. sucede después de que percibes la vacuidad directamente. So I need to ask the boss here, Así que do some necesito research, preguntarle because it al doesn't seem jefe, like we're talking about seeing porque emptiness directly, pareciera ser que estamos right? hablando de la Because vacuidad directamente, he's saying namshak, which is Porque balanced meditation, a deep state of meditation, but he's not saying hemos- shine, he's not saying shamatha. se habla acerca de un estadio He's not profundo de saying de how to meditación, develop pero no dice shamatha. shamatha, no está diciendo cómo And then he's desarrollar not, shamatha, which would then lead you to have lo que después deep te insight into ayudaría wisdom, i.e. see emptiness a directly, guiarte para la sabiduría de poder and then percibir la lead you vacuidad what happens directamente y after you te see emptiness guiaría directly, J-Chop a lo Yeshe, que the sucede después de experiences that percibir la happen vacuidad. after Las you come out experiencias of que that suceden después de que transformative sales experience. de esa There's a experiencia series of transformadora. Hay una serie de realizations and realizaciones experiences y that experiencias Arya has in that que tiene moment un área as they're en ese like momento entering their whole new world, right? como entrando a un nuevo After having mundo seen emptiness completamente, directly. después de haber visto Like that major la transition, vacuidad. like that's a major transition. There's your fourth flower Ahí está tu DCIers. cuarta flor para la gente de Major transitions in one life. DCI. Your seeds have completely Tus forced you to step semillas into te han an entirely completamente different world forzado a estar en un mundo completamente distinto, diferente al en el que estabas, for you. para ti. So there's something going on here, like how to Así que hay algo aquí cultivate that deep sucediendo. state of meditation, namchak, which we just talked about for a Cómo year. cultivar ese estadio And de then meditación afterwards, y how to después see de that everything that appears cómo to you ver que todo appears to you aquello que like an illusion. aparenta train ser como yourself in una that. ilusión. Cómo entrenar a tu Okay, mente we're going to para find out what that means. verlo así. Vamos a investigar qué es lo que significa. All right. ¿Sí? Let's have Francisco read the next line, please. Vamos a pedirle a Francisco que por favor lea la Thank you. siguiente línea. Nampo la
Ganya. Gotcha. Nepe nya kyapa nipe nyat den. Pe chik ra nepe na ben pe du ra nepe na de shi yo. Nice. Muy bien. All right. So now we're in the first Así part. que ahora vamos Okay. en la siguiente parte, en la primera parte. So we're in the first part of we're here. All right. How do we cultivate that deep meditation, which is like the sky or empty space? Right. And because this is talking about it as empty space, we're definitely not in shamatha. Porque estamos Okay. hablando de ese espacio en el que definitivamente no estamos we en do that? shamatha. Así que, ¿cómo haríamos This eso? is going to proceed in Esto four va ways. a proceder which you en might 4 not formas. like ¿No te some of this. encantan los inicios de las There's going to frases? be four Habrán Deshiya. There are 4 contornos four ways o that 4 this formas, subject is how we're going to deal with this first subject of descripciones de cómo se va a poder lidiar con cómo desarrollar este estadio de meditación que es so there's un kind of espacio four vacío. things Así we're going to que discuss here. hay 4 cosas que se van a Four key discutir. points. 4 Okay, puntos keep clave, using these digámoslo as así. expression. Es como, es una Nepene. expresión. Nepene. All right. Ujú. Like key ideas. Esas So the ideas first thing we're clave. gonna do, the La first primera key que vamos idea a is gotcha. desarrollar o a Remember entender when es I talked gacha. about putting ¿Se acuerdan de the cuando tattoo gotcha on my les hablé the acerca de text, poner ese the tatuaje del word gotcha texto on my forearm, del- you know, my en mi bulging antebrazo? forearms. Los Right, puse right. en mis antebrazos, You know, working them out like, oh, look at that, right? en mis bíceps, perdón. Estoy ahí Skinny arms. trabajándolos Like y that. me voy a poner ese nombre The en mi gotcha. We tatuaje. need to El figure gacha. out Tenemos the que object that we deny. entender el objeto que estamos negando primeramente. Hold on, I'm just changing my transition. Object that we deny. Ujú. Right, we have to determine in order to understand what Aquí podemos emptiness determinar, is, we have to para understand poder comprender lo what que es la emptiness is vacuidad, not. tenemos primeramente que entender qué es lo que That no es la sounds a vacuidad. lot like the logic schools, everybody. Y eso suena mucho como las That escuelas de sounds a lógica. lot like the thing that we need to cancel. Suena como las cosas que debemos de cancelar. Everything that is not the coffee cup is the coffee cup. Todas aquellas cosas que no son la taza de café. Get it? ¿Lo If comprenden? you can understand everything that's not the coffee cup is Si what pueden is the coffee comprender cup, todo lo que no es maybe en there's realidad something la in there in taza, that process to help you entonces get tal to vez hay understand algo what en ese emptiness is proceso by para determining what ayudarte emptiness is not. y entender qué es lo que es y lo que es lo que no es. So the first thing we're going to learn Así que lo primero que vamos about a emptiness aprender is sobre vacuidad figuring out what emptiness es el is not. comprender lo que no The es gotcha, vacuidad, the thing that we el deny. gacha, And lo even que in estamos, English, it's kind of lo que no estamos sounds, negando. it Y doesn't inclusive en happen in other inglés, languages, but it no sounds sucede kind en of cool otros idiomas, pero el because like nombre es if como you padre. play a joke on somebody, Planeamos or scare them like little kids like to do it, como lo hacen los niños or chiquitos y que les da miedo. little kids that are Los adults like pequeños to niños do que it, son you know. adultos, And que les gusta jugar a que son if you adultos. trick someone, right? In Y English si you say, I bromeas con gotcha, alguien y dices, ay, gotcha, I got te you, agarré, right? But it's pronounced, I got pero you, se pronuncia I gotcha. right? Don't Sí. explain. I don't know why Entonces, no sé por qué the U has a la ch sound in U it. tiene como un I cha, gotcha. I don't I know why. gotcha. No sé It's por just qué, how English is pronounced. pero solo así es como se pronuncia en Estados But it Unidos de sounds América, like pero suena gok, como ja. gotcha, Okay, the tal thing cual. that we deny, Aquello que negamos, the thing that tricks you into Aquello thinking it's self-existent. que te está como truqueando a pensar que gotcha. tiene naturaleza propia. I gotcha. Which doesn't work in other languages. Que de hecho no funciona play en on ningún otro idioma, aplicándolo en palabras, But we need to solo en figure out the inglés. thing that Pero we tenemos believe is que self-existent, entender things that are aquellas tricking cosas us que into believing consideramos que that they're son coming from their own side. autoexistentes, que vienen de su propio lado y nos tenemos que So we can cachar determine what emptiness is encontrándolas actually en nuestra empty. mente y saber de qué en verdad So we're está going to do that. vacía That's la going to be the vacuidad. next long section. Entonces esa va a ser una The next sección section is súper called larga. cabinet. Luego las secciones que van, All right. The categories. Okay. las categorías. But
well, what the hell does that mean? O bueno, ¿qué fregado significa eso? And you have to keep reading in the sentence to understand what it means. Y tienes que And I'll seguir come back to leyendo el number 2 enunciado after para number 4. saber de qué se trata. Y luego vamos So al number número 2 3 para ir al 3 y el 4. is that, Así que el 3, come on, Tim. A self which exists truly un ser que existe cannot en be esencia identical with no puede something. ser idéntico con algo. Okay. And since we're talking about, there's a lot Así que in here mientras that you have estamos to hablando, infer. aquí hay mucho de lo que tenemos que Sorry. inferir. Sí, perdón. So the third part is Así que la tercera parte es determining that determinar if a self existed truly, que si algo en verdad existe por sí mismo, that it cannot be identical no with puede the ser 5 parts of the idéntico person, 5 parts of a person. con las otras Puntos, 5 the five partes heaps. de las personas, con las 5 em, I'm actually con los 5 changing my montones. translation on the fly. Perdón, estoy cambiando mi traducción Okay. aquí justamente en la presentación que está And bien. then secondly, Y segundo, that if a self truly que existed, si un ser en verdad it couldn't be existiese, distinct from the no 5 pudiese parts. It ser couldn't be distinto de las separate 5 from the partes, 5 parts of a person. de las 5 partes de una persona. Okay. So we have two ¿Sí? things we're going to investigate. Entonces, 2 cosas que vamos a investigar. If there is a self which Si truly hay exists, un ser which que it en doesn't, verdad but if existe, there que were a no, self, pero si fuese, si existiese, want a self to truly exist, para que un ser de verdad it would existiese, have to tendría be que, Chikdrel. It would have to be identical with, it would have to be tendría que ser one with idéntico con uno, the parts of the self. That would have to be one with the tendría que ser 5 uno parts, mismo the con las 5 5 heaps, partes, punpos, con los 5 right? montones We'll talk que about what te, all those things que are. te conforman. exactly. Vamos a hablar de lo que significa más And then he adelante, says, okay, más, well, más meticulosamente. because Y luego that's not the dice, case, it bueno, ends up being porque not the ese no es case. el caso, termina no siendo el caso en Then realidad. you must be separate from them. Entonces tienes que They ser cannot separado be- de ellos, no pueden ser, I'm sorry. perdón, First one, they cannot be identical, primero no pueden ser idénticos, but then it can't be pero separate. luego no pueden ser from them. separados de ellos. And then going back to number Y 2, luego el ir Akiva, atrás a número 2, aquí va, that for a self to truly exist, it must be the para que en other verdad option. exista, tiene que ser Okay. la otra The other opción. option is La otra opción it es, must be either identical tiene que or ser o distinct idéntico from the heaps. o distinto de los And montones this is que a nasty, que this is a conforman. nasty sentence, guys. Y este es un enunciado medio I usually don't say feo, that. Like, por lo general no lo Pabonka's or digo. Trisha Rinpoche usually Pabonka, really Patricia Rinpoche, por lo general era, expresses a lot in se this expresaba way of mucho writing, but this one's a nasty sobre esto, sentence. pero este es es un enunciado Okay. extraño y medio feo, desagradable. So let me say it again. First, we're going to Lo voy a determine decir. Primero what vamos is a emptiness empty determinar of, de right? qué está What are we vacía la canceling? vacuidad. ¿Qué estamos cancelando? And it's not going to determine what we're canceling. It's Y saying that luego vamos a basically we got determinar, to learn that we must vamos cancel a something. saber que debemos de cancelar algo. So the first thing we're going to work with is that Así in que lo order primero en for lo que a vamos a trabajar es self to be truly existent, para que algo en for verdad, el the ser self sea to be de verdad self-existent, which is a weird way of saying it. Me, autoexistente, Tim, Marina, es Mike, algo raro. Es Laura, decir, yo, Francisco, Tim, Laura, you, Francisco, the tú, me. el yo. For that me to be Para self-existent, ese ser, para que sea autoexistente, it must be identical to the parts of me, debe de ser idéntico a or it las must be partes que me distinct from conforman my parts of me. o debe de That's ser the first distinto one. de las partes que me conforman. Eso es el primero. Then we say, Luego decimos, for it to exist truly, it cannot be para que en verdad identical exista no puede ser with the idéntico parts of me. con las partes que me conforman And we say it cannot be y distinct from decimos the que no parts of puede me. ser distinto de las partes que me And we're going to conforman. talk about this. This is the Y vamos a one-on-one hablar. argument. Y aquí es donde viene la discusión. Okay. Ujú. Is are you one thing or are you many things? ¿Son una cosa o son varias Are cosas? you all the parts of you put together? ¿Son todas las partes de Because if you ustedes put all the mismos parts of puestas you together, en then you'd still be conjunto? you.
si fuercen las partes todas en Like conjunto, if I took ¿fuesen all of the ustedes parts and reassemble them, todavía? Si yo les You quito know, sus if you partes y los watched vuelvo a construir, Short Circuit, Johnny Five, si vieron a Johnny 5 o a Short put all the Circuit, robot parts together, ponen todas las partes en conjunto de un would robot, I still get a mic? todavía tendría, They had 5 identical robots in tienen Short Circuit, 5 right? robots idénticos en Short All the Circuit. same parts, but one of Un them became cortocircuito. conscious and the other 4 did not. Uno de ellos en ese I capítulo mean, estuvo somehow it consciente y los happened otros through a 4 lightning no. strike or something. I don't know. Eso but sucedió gracias a un rayo, algo the así que point is, sucedió. is Pero that el if you caso es put all que the same parts si together, pones todas the las first partes Dharma en movie, conjunto, Short Circuit back in mi primer 1986. película de Dharma 1986, cortocircuito. Now I'm gonna find out when did that movie come out? Ahora quiero saber cuándo es que salió esa película para tenerlo claro. Wow, that was good, Tim. Wow, Nice. estuvo Nice. súper bueno. Wow, sí. 1986. Okay. Muy bien. If you took every single part of you, every single cell, every single Y chemical, hemos pasado todas las And I partes, tomamos todas las partes de and ti put mismo y you te on the table, deshacemos and y I'm like, te those are all the parts of Mike. colocamos sobre la mesa y decimos, aquí están todas And las then partes I de go Mike, onto por the other ejemplo. table over there, Y and I luego found voy all a the same toda la parts, tabla, and I a put toda all la the parts mesa together, y reassemble, reensamblo todas las reassemble partes, Mike. lo Would I get reensamblo a Mike? Mike. ¿Voy a obtener a Mike otra vez? No, No, right? no. So you can't be because if I cut off Así part que of si Mike's yo hand, he's corto still parte de Mike. la mano de Mike, pues So todavía which es parts Mike. do I not include that still make Mike? Pero entonces, ¿cuáles son las partes I don't que, know. que todavía incluyen a His Mike? nose, his Siendo hat. Mike. Tal vez He likes to wear tu hats. nariz, tu sombrero, Right? le gusta usar sombreros You know, which part o of Mike gorras. is not Mike? ¿Qué parte de Mike no es And Mike? what is the minimal number of parts of Mike that I ¿Y need cuál to es el create Mike? mínimo que tengo que tener de Mike para que sea Mike? You know, that's a weird question, right? Y es una pregunta rara, ¿cierto? That you can't be your parts No because puedes ser you tus aren't in your partes parts. porque But no estás neither en tus partes, are you separate pero from your tampoco parts, estás because if I separada de didn't tus have the partes, parts, I wouldn't have porque si Mike, no tuviese tus partes o las partes right? no tendríamos o no You know, tendría yo a it Mike. doesn't make sense. Like there's No tiene something going sentido. on Hay here algo that que doesn't está make sucediendo sense. aquí que no And tiene that's how we get sentido to the gotcha. y aquí es a donde That's how we llegamos get to al the place gacha, of al the punto thing o we al deny. espacio de lo que estamos We do negando. all these mental gymnastics Hacemos todas estas to gimnasias understand what mentales para things are comprender not to get to what they are. lo que no son las cosas para llegar a lo que sí And son. this is what Nagarjuna does. This is what all the Y eso es lo que hace Nagarjuna. Madhyamika Prasangika people do. Aquí es lo que hacen todas las personas de You estas determine what escuelas. things are not, Determinamos lo que las and cosas then no son what's left. y lo que queda. And in the case of emptiness, Y en el what's caso de la vacuidad, ¿qué es lo que quedó? it's an absence of self-existence. Es una ausencia If you de cancel everything naturaleza with propia. self-existence, you have Si cancelas todo emptiness. lo If you que es cancel the self-existence of autoexistente, yourself and you're able si to cancelas tu perceive it, autoexistencia you're y la perceiving puedes the percibir, absence. entonces estás percibiendo esa ausencia. And we're going to get there. Y Who vamos wants a to llegar read ahí. next? How ¿Quién quiere about leer? Marina's next on the pictures? A ver, Marina, tú eres la que sigues en las imágenes. Petarshine, Tanpashin Dru, Some. Samnyon Monk Nonk, Gyurgonon Pe, Good. Gun, Go. Yep. Jikte Pe Lam, Shirak, Nam, Excuse me. I messed up. I Perdón, corrected me something. You were equivoqué. right. It's none. Corregí algo que estabas Okay. bien. Me equivoqué yo, perdón. Nam Pe Jikten Pe, Lam Shirak, Nam Chen, Ki, Lak, Non, Sok Mi, Gongpar. Nice. Okay. Muy bien. Okay. Hold on a second. Muy bien, un segundito, por favor. Okay. So Así que once we Una fully vez establish ourselves que in hayamos Shine, establecido completamente en Shine, Shine, Shamatha, en Shamatha,
Tempo is like firmly, fully, Tempo like es firmemente, solidly. That's a completamente, good word. I like saying sólidamente. solidly Me because gusta that's a decir better word, esta. isn't it? Ayer justamente You know, estaba once you've buscando esa pregunta, solidly esa arrived, palabra. achieved Cuando has at Shine, desarrollado like Chine, it feels like cuando en steady. realidad sientes que está Once you've estable, arrived there, right? cuando has llegado a ese punto, Now we need to go to the end. We need to go to the verb. ahora tenemos que ir Right. al final, al verbo. We should not. No Okay, so once you debiésemos, reach shamatha, and these are all una vez these que are all llegues a warnings that we've Shamatha, had for the son last todas 2 las years, advertencias que but hemos we're going to tenido review them again. durante todo el año, Once pero las we vamos reach a shamatha, we rever. should Una vez not que hayamos llegado a Shamatha, meditate on no certain deberíamos de types of meditar en logical. ciertos, Okay, en this is ciertos right. It's like tipos certain types of insight meditation practices. de ciertas We should prácticas de not be meditación. Tenemos que tener cuidado. meditating on No them. debemos de meditar en ellas. And what do they do? ¿Y qué es lo que they're hacen? just Si solo, kind of here it is. aquí está, They're suppressing solo the están obvious suprimiendo mental afflictions, tus like the obvious expression aflicciones of the negative negativas emotions, obvias. right? Las estás suprimiendo. Like if you get out of a meditation and you Si feel tú sales de la good, meditación y te sientes muy bien, you're, oh, that's a good word, at bay. Your es negative una buena emotions are palabra. held at bay. Tus, They're tus, kind of, tus aflicciones negativas como que se they're out mantienen en there. pausa. It feels so far away that you're Se not sienten you're tan still going to lejos maintain some kind of happiness or bliss of the que meditation. parece que vas a tener así como una felicidad And then suprema a they través start de esta rushing back meditación, in, pero luego te empiezan a right? regresar. And then your meditation did not Y entonces te end percatas all the cycle of suffering. Your meditation que just no kept it up, cesó el ciclo de sufrimiento, right? que solo se The mantuvieron en first pausa. time you drive and someone does something La stupid, próxima que you alguien know, maneje someone y alguien haga algo rides your ass estúpido, and tailgates you and alguien se me flashes eche, their te meta, lights at you. te coloque las They're just trying luces, te las prenda. they're just Buddhas trying to see how Solo good you son think Budas you are. intentando hacerte ver They cuán could bueno just crees be que eres like, en "Let's realidad. test him today." Y son los que te dicen, vamos a ver Right, si le so hacemos esta prueba, don't si lo do pasa. types of once you reach shamatha, don't then Una engage vez que llegas a practices Shamatha, entonces which no merely generes prácticas que hold te your hagan negative como, emotions at bay. que hagan sentirte que estás logrando cesar con esas aflicciones negativas. All right. ¿Sí? And these types of meditations, Y the estos tipos de word they use here meditación, is la palabra que Jikta utilizan Mangalam, like the Ujú. path of the world, which is such a weird way Como of saying it in English, but it's el, like el camino del mundo, like these types of meditations estos keep tipos de the world as meditación the world mantienen al is. mundo como el mundo es en realidad. They do nothing to change the world. No te hacen un They do favor, nothing no, to change no your world. ayudan All right. a cambiar tu They're just mundo, solo son, they are not the path less traveled. They are the path no son always traveled. el camino menos Right. trazado o It's menos what we tomado, normally do. es el que todo el Okay. mundo And está what are those? tomando. And what is ¿Y one of cuál, those examples? cuál es uno de esos ejemplos? ¿Y cuáles Shi- de esos ejemplos? Shirak Namchen, Gilakpa. Shirak All Namchem, right. And these are types of Lamtong. meditation. We've talked about these. Esos son tipos de These are meditaciones like de las que hemos platicado, form and ¿sí? formless realm causal meditations. De where meditaciones que te llevan a los each reinos de la level forma you y sin go forma. deeper, it Cada nivel al feels que vas like you más experience and you feel potentemente, like you've achieved pareciese a estar que higher estás level of peace, desarrollando un a nivel higher más level of grande shi, de paz, because you're turning off porque estás apagando the noise el or the ruido static of the previous o la level. estática del nivel previo. It becomes subtler and subtler, Se convierte en algo más you know, sutil y más more and sutil. more quiet. It feels better. Se siente There's mejor. less and less, Hay menos y yeah, menos less and less of discrimination. Everything just gets discriminación, really todo se hace peaceful. So más you feel like you're más achieving the next pacífico. level Entonces because you're going pareciese into estar que something more estás subtle. llegando a un nuevo nivel And porque you've estás left llegando a un behind nivel más, something that was more, más elevado. I don't know, the word is coarse or No gross sé, in the sense of like it's more la physical. palabra es in that como sense, it's more desagradable tangible. con manera física y That's good, tangible. tangible. Es una manera, sí, tangible. Así es una buena palabra para Um, expresar.
So once you reach shamatha, the Entonces, danger una is vez that que you're just llegas gonna a keep going shamatha, into more and more subtle states. el peligro es que And vayas that llegando is a not estadios más sutiles cada vez. the Y lockdown we're looking for. eso no es lo que Francisco, estamos buscando. this is not the insight you're looking for. Eso no es lo que estás buscando. These are not the droids you're looking for. No estás buscando eso. That's why Obi-Wan Kenobi is like, these are not Por the eso droids you're looking Obi-Wan for." Kenobi dice eso, Using the force. He's saying that. utilizando la fuerza. So what he's saying is there's a lot Así of que lo que dice there's a es, lot of meditations out there, and I've hay seen muchas them that meditaciones, teach this. y yo las he visto, que enseñan esto en realidad. Shirak, excuse me. And they are just Y son already carved solo out paths that ya keep the world the way that caminos que ya están trazados y que mantienen al mundo tal what should we do tal como next? es. Así que, ¿qué debiéramos hacer Let's más see. adelante? Who's next here? Vamos a ver. Interpreter. A Eka, ver, are you traducción. interpreting? Ah, Eka, ¿tú No. estás Would you traduciendo? like to No, read? ¿verdad? ¿Te No. gustaría leer? With pleasure. No, Okay. dice. Con placer, dice. Rangre tundu nyerja sowonitarpa yinpe korweitsawa choje dakme kidonla chope jikten le lende pei hlaktonk kie go shink. Nice pre-nasal here. That was Muy bien, very muy well buenos done. sonidos This prenasales. little Eh, doodad here, this little apostrophe. Aquí hay como un apóstrofe que debemos de tomar en cuenta. Muchas gracias. Can you say it again? Because you do it better than I do. Puedes hacerlo otra vez porque de hecho lo hiciste Lende. mejor que yo. Nice. Muy Something bien. like that. Good job. Algo We'll así. talk about that in a second. Muy bien. Hablaremos de Okay. eso en un segundo. So people like us, Rangre, this is Pabon Así que Rinpoche personas saying, como people like nosotros, you and me, Pavón Rinpoche diciendo like como us personas guys, como tú y yo, here's personas the así big como llama being nosotros. like, Aquí I'm just está el like you gran lama folks. And diciendo, everyone's yo soy like, como whatever, ustedes. dude. Y todos dicen, sí, seguro, eres como nosotros. It's when the Lama says, oh, I'm so Aquí es cuando el normal. lama dice, soy súper normal. And the Sí. best lamas are the ones that are the best at looking normal. Y los mejores lamas son los que aparentan que son And then they normales, en do verdad. things to surprise Y you. luego hacen Anyhow, cosas so para Pabon sorprender. Rinpoche is like, Entonces, look, us Pavón guys, Rinpoche dice, mire, nosotros, if our primary goal solo si is nuestros objetivos principales the son primary goal, right, is to reach liberation, es alcanzar la if we're liberación. trying to get there, Si estamos tratando en verdad de llegar ahí, we have to cut tenemos que we have cortar to cut the root of cortar samsara, the la root raíz of de the cycle samsara, of suffering, korwe el ciclo de sufrimiento. sawa. We have to cut Sawa. the root of that. Debemos cortar esa raíz, ¿sí? So how are we going to cut the root of that? Así que cómo If we- vamos a cortar So esas therefore raíces. we should pursue, Así que we tenemos que must, good. seguir, debemos. This word means to arise or something, but we Esta need esta to palabra significa como encontrar o florecer en pursue. I like the word pursue here. Me We gusta need to como pursue an seguir, insight practice, encontrar una práctica de sabiduría y de Which- conocimiento lende, que goes beyond que this vaya world, más allá de este mundo. okay? It's a ¿Sí? practice which is designed to transform Una práctica que está diseñada para the normal transformar world that you perceive. el mundo normal que tú estás percibiendo. Through what? What ¿A kind través of de qué? activities? ¿Qué tipo de Through actividades an debes de realizar? investigation A través de of the investigación, meaning del significado, of the lack of self-nature to things de and la, people, to both people and things. de la ausencia de naturaleza propia tanto de personas como de cosas. So what he's saying is that Así que lo que if you dice engage in aquí any es que si meditation te estás that is not doing incorporando this, you're just o wasting your time. interviniendo en meditaciones que no hacen esto, entonces en Which realidad is solo why estás we're perdiendo tu tiempo. starting with Por lo que vamos a the iniciar meditation and emptiness chapters first. con la meditación Because if it de takes us vacuidad 10 years to translate the inicial, entire book, or porque si 15 nos years toma or 10 o something like 15 años traducir todo el libro o algo así, do we want to waste our time with 15 Queremos years of de useless verdad meditation? perder tiempo con And I meditaciones que had no a nos debate están with someone funcionando. about this once. Y yo una vez hice un We debate were sobre esto. debating a lower Estábamos school's debatiendo presentation of how to reach shamatha. en escuelas inferiores de cómo adquirir o cómo And- alcanzar shamatha. Primarily, the
Y primeramente o principalmente, this lower school's method to estas reach escuelas shamatha is using the inferiores, breath. sus métodos era utilizar la respiración. And it's a tremendous, like the instructions on this practice are amazing. Like they're really, really good. Y And las I've prácticas studied en realidad son increíbles. O sea, yo lo he I can see they estudiado. work. Podría decirte que sí funciona. So I'm debating someone on this. I'm like, Así yeah, que estoy but debatiendo it's aquí helping con me alguien get shamatha, y me right? dicen, So I'm es que having sí this estoy debate. obteniendo I was shamatha en debating a realidad. 3-year retreater. No estaba yo debatiendo con una persona que hacía un They did retiro more retreat in a year. de They did 3 more años. meditation in a year than I had done in my entire life. You know, like Y yo creo que good ellos han luck, meditado good más de luck lo que yo he arguing with meditado en someone toda who mi has vida. direct experience. But we weren't arguing, we were debating. Y And no estábamos en realidad trying to show me something. debatiendo. Él me estaba tratando de mostrar algo, tal cual. And so, you know, I said, but look, if you can achieve shamatha this way, then Si puedes adquirir why shamatha de not? esta forma, ¿por qué no? And Él then once you decía, get to ¿no? shamatha, Y then una vez que llegas a why can't I just shamatha, then flip ¿por qué over no and puedo put nada más emptiness into that como meditation? Since my entrar en la meditation meditación de is so vacuidad? good, I can just do Si emptiness. desde And esta meditación que está if siendo this tan is a buena, quick puedo path pasarme to a la get to vacuidad. shamatha, Si es tan, why si shouldn't puedo I lograr take it? shamatha, ¿por qué no lo tomo? You know, we discussed this and debated it for quite a while. En verdad, lo And discutimos y his debatimos point was, por mucho tiempo. Y su punto era, if you don't understand emptiness, the si no shamatha that comprendes you la so-called vacuidad, shamatha that you la intend to shamatha que tú achieve consideras que will be estás unachievable because adquiriendo you o won't have planted the alcanzando, seeds to be able to achieve it. no vas a poder plantar las semillas para So poder alcanzarla therefore, realmente. Entonces, por eso you should be doing deberías these meditations even de if you don't hacer have shamatha. meditaciones de vacuidad, inclusive si no tienes shamatha. Es más importante And I was like, meditar en la vacuidad. what? Y yo dije, What entonces did he dije, say? sí, ¿qué me You know, dijiste? and basically he said, Y to básicamente understand, dijo, in order to create the causes and conditions en for orden para shamatha to poder take hold, you have to crear las understand causas how to para plant the llegar a seeds to do shamatha, it. tienes que primero entender las And if by formas de plantar las some semillas para great alcanzarlo. fortune Y gracias a esta gran you're able fortuna to achieve shamatha podrás using obtener these shamatha the lower utilizando path, estos escuelas it's because inferiores of your past seeds. o caminos. En realidad, si lo crees que lo estás And not logrando, es because por of tus anything new semillas that you're pasadas y doing. no por nada nuevo que estás realmente In realizando. parentheses, En the people paréntesis, practicing the lower paths las are personas que amazing están practitioners and trabajando high, y and they estudiando certainly, en and escuelas más don't think of inferiores this as like, son buenísimas. No lo piensen como que estamos oh, they're such criticando. lower Hinayana Son así practitioners. como Don't do that. con That's not what's un going on. sentimiento de soberbia. Okay. No es por ahí. But there's stories in all of the sutras about people who Pero en las achieve historias higher de todos great los states, sutras de but las they personas que haven't llegan a estos estadios prepared avanzados themselves for what se has to happen preparan next. para lo que And so viene they literally después. have to Y like entonces start again. literalmente tienen que volver a empezar cuando se dan cuenta de ello. So why No es que esté have to mal. start again when you should Entonces, have ¿por qué started tienes que empezar at the otra vez place that's going to si help you the most long term? pudieras haber iniciado en el camino en el Okay. que te va That's what you're verdaderamente a saying. ayudar desde el principio? Es lo que están tratando de decir aquí. You know, if you understand emptiness, Si comprendes la vacuidad, you want to be using a high virtuous object. quieres estar one that's utilizando un karmically objeto de charged while you're virtud meditating. muchísimo más You don't cargado. want to be wasting your time Cuando on estás something that's meditando, not no quieres planting estar good seeds already. perdiendo el tiempo en no You know, plantar just buenas focusing semillas on your breath, durante which we tu do in the meditación y beginning of solamente meditations, and enfocarte en keeping tu it calm us respiración. down and get us ready is fine and Ujú. helpful and useful, and you should do Y it. la calma sí nos ayuda y en verdad nosotros sí And utilizamos la respiración para llegar a ella, it pero doesn't no have es, a virtuously, pero no it tiene doesn't have a algo virtuously virtuoso, charged object in it no tiene un objeto virtuoso dentro que aporte o que apoye from a certain point of view. de un punto de vista en particular. Okay. Maybe there's a time in your practice when the Tal vez breath will haya be the un momento en tu práctica donde la respiración sea heart of your practice, but it's la not the parte sólida de object of tu the practice, práctica, that pero you no es el use the objeto breath de in a tu certain práctica, que way, but the utilicemos breath la is not the respiración de una object. forma, cuando la respiración no es el objeto de meditación. So the main point here is Así que el punto let's aquí, put something in our meditation that's going to pongamos propel us forward algo in the aquí process. Even if en it's nuestra simple as meditación, algo que shamatha, it'll ayude be a faster if you incentivar, track inclusive meditation si practices. nuestra shamatha pareciera llegar más rápido a través de Because la that's just respiración good seeds misma. anyway. And Porque there's esas no son reason why buenas you can't semillas do y no it with tenemos meditating on por qué emptiness. hacerlo más rápido a través de la I lost that meditación. debate. Perdí, de hecho, ese debate, de Thank hecho. you. Muchísimas It's gracias. 9 o'clock.
Ya son Thanks las for 9. thanks for being here with us. Gracias por This is estar a lot aquí. of fun for me. Para mí es mucha diversión. Para mí There's not as much no hay, resources for the translation of this chapter as the no hay other tantos chapter. So, like, como hold on to it. herramientas So como los it's a lot otros. more, how do I say, Eh, provisional translations. Tengo muchas traducciones provisionales And I'm using Geshe-La's y estoy tratando de utilizar draft of the Illumination algunas como as the ensayos basis to o understand borradores what the heck is being said. de Like using el entendimiento de lo que se está tratando de translation explicar. endpoints Ves las to help traducciones us de los translate lamas this as well. para poder So traducir todo it's esto. a Entonces lot yo more estoy work, but it's utilizando also esto. a Es lot more mucho más fun trabajo, because it pero es has to mucho be más divertido more también, porque provisionally understood as we're es mucho más provisionalmente And that's how comprendido mientras it vamos goes anyway. atravesándolo. You understand a little bit, then you Entonces lo understand a little bit comprendes, more, then you comprendes un understand a little bit poquito more. y luego más y So así sucesivamente. just meditate. Entonces solo mediten. Yay. Yay. Thank you all for joining. Muchísimas gracias por reunirse. I will see you on Monday, Nos vemos el lunes, same time, misma hora, Arizona time, 6 a.m. for 6 de la ACI mañana 13 para and then ACI this 13 class y now. luego la clase Thank you all posterior very much después. for joining. Muchas gracias a todos And por let's say goodbye to each unirse other y digamos a and have todos a good adiós. weekend. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Thank you. Muchas gracias. Thank you for teaching. Thank you so Gracias much. por Thank you. 谢谢老师，谢谢翻译老师。 Thank you. 谢谢老师， Muchas 谢谢 gracias. Katie。Bye.